bienvenidos a Lecturas de Aullido. Antes de adentrarnos en las páginas de Orgullo y Prejuicio, haremos un breve recorrido por la poesía, donde el amor ha sido siempre tema eterno. Escucharemos las voces de Shakespeare y Byron, quienes, con sus versos, nos hablan de lo que permanece, de lo que se transforma, de lo que se pierde. Que estas palabras sean el umbral hacia la obra de Jane Austen, donde también late, entre orgullo y ternura, la fuerza del sentimiento humano. Comenzamos con un canto a la unión del amor verdadero, aquel que no cambia con el tiempo ni se desvanece ante los obstáculos. Shakespeare nos recuerda que la esencia del amor es firmeza, constancia y fidelidad, una declaración que bien podría resonar en el corazón de Elizabeth y Darcy, quienes aprenderán que el verdadero afecto no se somete al orgullo ni al prejuicio. Con ustedes, el soneto 116 de William Shakespeare. Que nunca en el enlace sincero de dos almas admite impedimentos. No siente amor bastante quien muda de inmediato si se ve que hay mudanzas, o tiende a distanciarse de quien está distante. ¡Oh, no! Amor es faro por siempre inalterable, que ve las tempestades y nunca se intimida. Estrella siempre fija, que guía el barco errante, cuyo valor se ignora por alto que se mida. Con él no juega el tiempo por más que a la mejilla, y al labio joven sigue su falce más severa. Tras horas y semanas, amor nunca varía, pues hasta el fin del tiempo resiste y persevera. Si a mí pueden probarme que en esto he errado, entonces nada he escrito, ni nadie nunca ha amado. Hola, bienvenidos a los que se van uniendo, pónganse cómodos. Ahora, Shakespeare transforma la belleza efímera en eternidad a través de la palabra. La juventud, como el verano, es pasajera, pero el amor en la poesía vence al tiempo y permanece. En un mundo donde todo caduca, este soneto nos recuerda que el sentimiento puede ser inmortal. Con ustedes, el soneto 18 de William Shakespeare. ¿Podría compararte a una primavera si en ti es más constante y grácil la hermosura? En mayo rudos vientos agitan tiernas yemas, y el plazo de ese tiempo un breve instante dura. El ojo de los cielos a veces se ilumina, y a veces oscurece su gran fulgor dorado, y aún lo más hermoso algún día declina, por la naturaleza o el puro azar ajado. Mas no verás marchita tu eterna primavera, ni perderás tampoco lo bello que en ti crezca. Ni alardeará la muerte de que una sombra seas, cuando en eternos versos tu nombre prevalezca. Mientras respira un hombre y el ojo no lo impida, tendrán vida estos versos y te darán más vida. Continuamos con el siguiente poema. Con Byron nos adentramos en el paso del tiempo y en la necesidad de reposo tras la pasión desbordada. No es un adiós definitivo, sino un reconocimiento de que incluso el amor y la vida nocturna requieren pausas. Es el eco de la madurez que sabe que no todo puede arder sin extinguirse. Con ustedes, Así que ya no iremos a pasear, de Lord Byron. Así que ya no iremos a pasear muy tarde por la noche, aunque el corazón aún siga amando tanto y la luna siga brillando tanto, porque la espada acaba dañando su vaina y el alma acaba desgarrando el pecho. Y el corazón tiene que detenerse y respirar, y hasta el mismo amor debe descansar. Aunque la noche fue hecha para amar, y el día siempre regresa demasiado pronto, nosotros ya no iremos a pasear a la luz de la luna. Y llegamos al desencuentro, al dolor de la separación que deja un vacío imborrable. Byron nos ofrece aquí la voz del desengaño, del amor que muere en silencio y deja cicatrices que el tiempo no sana. Un contraste necesario, porque así como existe la eternidad del amor, también existe su pérdida inevitable. Con ustedes, Cuando nosotros dos nos separemos, de Lord Byron. Cuando nosotros dos nos separemos, en silencio y entre lágrimas, casi con el corazón roto, para distanciarnos durante años, palidecieron tus mejillas y se helaron, y más helados fueron tus besos. Verdaderamente este momento fue el presagio, la pena de hoy. El rocío de la mañana se volvió hielo en mi frente. Lo sentía como un presentimiento de lo que ahora siento. Todas tus promesas están rotas
y bien pobre es tu memoria. Oigo cómo dicen tu nombre, y comparto tu vergüenza. Dicen tu nombre delante de mí, y son campanadas de difuntos en mis oídos. Me sacude un estremecimiento. ¿Por qué me fuiste tan querida? No saben que te conocía muy bien, y durante mucho, mucho tiempo me arrepentiré, demasiado profundamente para poder contarlo. En secreto nos conocimos, en silencio lloro, que tu corazón sea capaz de olvidar, que tu alma pueda mentir. Si te volviera a encontrar dentro de muchos años, ¿cómo debería saludarte? Con silencio y lágrimas. Con estos poemas hemos recorrido el amor en sus luces y sombras, desde la eternidad que proclama Shakespeare hasta las despedidas melancólicas de Lord Byron. Con estos ecos poéticos resonando en nuestro interior, abriremos ahora las puertas de Orgullo y Prejuicio. En las páginas de Jane Austen, el amor se encontrará con el ingenio, el orgullo y la ironía, recordándonos que la vida misma es un diálogo entre la razón y el corazón. Con ustedes, Orgullo y Prejuicio de Jane Austen. Capítulo 1. Es una verdad mundialmente conocida que un hombre soltero, poseedor de una gran fortuna, necesita una esposa. Sin embargo, poco se sabe de los sentimientos o opiniones de un hombre de tales condiciones cuando entra a formar parte de un vecindario. Esta verdad está tan arraigada en las mentes de algunas de las familias que lo rodean, que algunas le consideran de su legítima propiedad y otras de la de sus hijas. Mi querido señor Bennet, le dijo un día a su esposa, ¿sabías que por fin se ha alquilado Netherfield Park? El señor Bennet respondió que no. Pues así es, insistió ella. La señora Long ha estado aquí hace un momento y me lo ha contado todo. El señor Bennet no hizo ademán de contestar. ¿No quieres saber quién la ha alquilado?, se impacientó su esposa. Eres tú la que quieres contármelo y yo no tengo inconveniente en oírlo. Esta sugerencia le fue suficiente. Pues sabrás, querido, que la señora Long dice que Netherfield ha sido alquilado por un joven muy rico del norte de Inglaterra, que vino el lunes en un lando de 4 caballos para ver el lugar, y que cuando se quedó tan encantado con él que inmediatamente llegó a un acuerdo con el señor Morris, que antes de San Miguel vendrá para ocuparlo, y que algunos de sus criados estarán en la casa a finales de la semana que viene. ¿Cómo se llama? Bingley. ¿Está casado o soltero? Oh, soltero, querido, por supuesto. Un hombre soltero y de gran fortuna, 4 o 5 mil libras al año. ¡Qué buen partido para nuestras hijas! ¿Y qué? ¿En qué puede afectarles? Mi querido señor Bennet, contestó su esposa, ¿cómo puedes ser tan ingenuo? Debes saber que estoy pensando en casarlo con una de nuestras hijas. ¿Ese es el motivo que le ha traído? ¿Motivo? ¡Tonterías! ¿Cómo puedes decir eso? Es muy posible que se enamore de una de ellas, y por eso debes ir a visitarlo tan pronto como llegue. No veo la razón para ello. Puedes ir tú con las muchachas o mandarlas ellas solas, que tal vez sea mejor. Como tú eres tan guapa como cualquiera de ellas, a lo mejor el señor Bingley te prefiere a ti. Querido, me adulas. Es verdad que en un tiempo no estuve nada mal, pero ahora no puedo pretender ser nada fuera de lo común. Cuando una mujer tiene 5 hijas creciditas, debe dejar de pensar en su propia belleza. En tales casos, a la mayoría de las mujeres no les queda mucha belleza en qué pensar. Bueno, querido, de verdad tienes que ir a visitar al señor Bingley en cuanto se instale en el vecindario. No te lo garantizo. Pero piensa en tus hijas. Date cuenta del partido que sería para una de ellas. Sir William y Lady Lucas están decididos a ir, y solo con ese propósito. Ya sabes que normalmente no visitan a los nuevos vecinos. De veras, debes de ir, porque para nosotras sería imposible visitarlos si tú no lo haces. Eres demasiado comedida. Estoy seguro de que el señor Bingley se alegrará mucho de verles, y tú le llevarás unas líneas de mi parte para asegurarle que cuenta con mi más sincero consentimiento para que contraiga matrimonio con alguna de ellas,
aunque pondré alguna palabra en favor de mi pequeña Lizzie. Me niego a que hagas tal cosa. Lizzie no es en nada mejor que las otras. No es ni la mitad de guapa que Jane, ni la mitad alegre que Lydia, pero tú siempre la prefieres a ella. Ninguna de las tres es muy recomendable, le respondió él. Son tan tontas e ignorantes como las demás muchachas, pero Lizzie tiene algo de agudeza que sus hermanas no. Señor Bennet, ¿cómo puede hablar así de sus hijas? Te encanta disgustarme. No tienes compasión de mis pobres nervios. Te equivocas, querida. Les tengo mucho respeto a tus nervios. Son viejos amigos míos. Hace por lo menos 20 años que te oigo mencionarlos con mucha consideración. No sabes cuánto sufro. Pero te pondrás bien y vivirás para ver venir a ese lugar a muchos jóvenes de esos de 4,000 libras al año. No servirá de nada si vienen esos 20 jóvenes y no fueras tú a visitarlos. Si depende de eso, querida, en cuanto estén aquí los 20, visitaré a cada uno. El señor Bennet era una mezcla tan rara entre ocurrente, sarcástico, reservado y caprichoso, que la experiencia de 23 años no habían sido suficientes para que su esposa entendiese su carácter. Sin embargo, el de ella era menos difícil. Era una mujer de poca inteligencia, más bien inculta y de temperamento desigual. Su meta en la vida era casar a sus hijas, su consuelo, las visitas y el cotilleo. Así concluye el capítulo 1. Continuamos con el capítulo 2. El señor Bennet fue uno de los primeros en presentar sus respetos al señor Bingley. Siempre tuvo la intención de visitarlo, aunque al final siempre le aseguraba a su esposa que no lo haría. Y hasta la tarde después de su visita, su mujer no se enteró de nada. La cosa se llegó a saber de la siguiente manera. Observando al señor Bennet cómo su hija se colocaba un sombrero, dijo: «Espero que al señor Bingley le guste, Lizzie». «¿Cómo podemos saber que le gustará al señor Bingley?», dijo su esposa resentida, «si todavía no hemos ido a visitarlo». «Olvidas, mamá», dijo Elizabeth, «que lo veremos en las fiestas y la señora Long ha prometido presentárnoslo». «No creo que la señora Long haga semejante cosa. Ella tiene 2 sobrinas en quienes pensar. Es egoísta, hipócrita y no merece mi confianza». «Ni la mía tampoco», dijo el señor Bennet, «y me alegro de saber que no dependen de tus nervios». La señora Bennet no se dignó a contestar, pero incapaz de contenerse, empezó a reprender a una de sus hijas. «Por el amor de Dios, Kitty, no sigas tosiendo así. Ten compasión de mis nervios. Me los estás destrozando». «Kitty no es nada discreta tosiendo», dijo su padre. «Siempre lo hace en el momento más inoportuno». «A mí no me divierte toser», replicó Kitty quejándose. «¿Cuándo es tu próximo baile, Lizzie?» «De mañana en 15 días», le contestó. «Sí, así es», exclamó la madre, «y la señora Long no volverá hasta un día antes, así que le será imposible presentarnos al señor Bingley porque todavía no lo conocerá». «Entonces, señora Bennet, puedes tomarle la delantera a tu amiga y presentárselo tú a ella». «Imposible, señor Bennet, imposible. Cuando yo tampoco le conozco, ¿por qué te burlas?» «Celebro tu discreción. Una amistad de 15 días es verdaderamente muy poco. En realidad, al cabo de solo 2 semanas, no se puede saber muy bien qué clase de hombre sea. Pero si nos arriesgamos nosotros, lo harán otros. Al fin y al cabo, la señora Long y sus sobrinas pueden esperar a que se les presente su oportunidad. Pero no obstante, ¿cómo creerá que es un acto de delicadeza por su parte el declinar la atención? Que yo se los voy a presentar». Las muchachas miraron a su padre fijamente. La señora Bennet se limitó a decir: «Tonterías, son puras tonterías». «¿Qué significa esa enfática exclamación?», preguntó el señor Bennet. «¿Considera las fórmulas de presentación como tonterías? ¿Con la importancia que tienen?» «No estoy de acuerdo contigo en eso. ¿Qué dices tú, Mary?» «Que yo sé que eres una joven muy reflexiva y que lees grandes libros y los resúmenes de estos». Mary quiso decir algo sensato, pero no supo cómo decirlo. Mientras Mary aclara sus ideas, continuó él, volvamos al señor Bingley. «Estoy harta del señor Bingley», gritó su esposa. «Siento oír mucho eso. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Si lo hubiese sabido esta mañana, no habría ido a visitarlo a su casa. ¡Qué mala suerte!
pero como ya lo he visitado, no podemos renunciar a su amistad ahora. El asombro de las señoras fue precisamente el que él deseaba. Quizás el de la señora Bennet sobrepasaba a sus hijas, aunque una vez acabado el alboroto que produjo la alegría, declaró en el fondo que era lo que ella siempre había figurado. Mi querido señor Bennet, qué bueno eres, pero sabía que al final te convencería. Estaba segura de que quieres lo bastante a tus hijas como para no descuidar este asunto. Qué contenta estoy. Y qué broma tan graciosa que hayas ido esta mañana y no nos hayas dicho nada hasta ahora. Ahora, Kitty, ya puedes toser cuando quieras, dijo el señor Bennet y salió del cuarto fatigado por el entusiasmo de su mujer. ¡Qué padre más excelente tienen, hijas!, dijo la señora una vez cerrada la puerta. No sé cómo pueden agradecerle alguna vez su amabilidad, ni yo tampoco, en lo que a esto se refiere. A estas alturas, les aseguro que no es agradable hacer nuevas amistades todos los días, pero por ustedes haríamos cualquier cosa. Lidia, cariño, aunque eres la más joven, apostaría que el señor Bingley bailará contigo el próximo baile. Estoy tranquila, dijo Lidia firmemente, porque aunque soy la más joven, soy la más alta de mis hermanas. El resto de la tarde se lo pasaron haciendo conjeturas sobre el señor Bingley, devolvería pronto su visita al señor Bennet, y determinando cuándo podrían invitarlo a cenar. Capítulo 3. Por más que la señora Bennet, con la ayuda de sus hijas, se preguntara sobre el tema, no conseguía sacarle a su marido ninguna descripción satisfactoria del señor Bingley. La atacaron de varias maneras, con preguntas clarísimas, suposiciones ingeniosas y con indirectas, pero por muy hábiles que fueran, él las eludía todas y cada una. Y al final se vieron obligadas a aceptar la información de segunda mano de su vecina Lady Lucas. Su impresión era muy favorable. Sir William había quedado encantado con él. Era joven, guapísimo, extremadamente agradable y para colmo pensaba asistir al próximo baile con un grupo de amigos. No podía haber nada mejor que eso. El que fuese aficionado al baile era verdaderamente una ventaja a la hora de enamorarse, y así se despertaron vivas esperanzas para conseguir el corazón del señor Bingley. Si pudiera ver a una de mis hijas viviendo felizmente en Netherfield, y a las otras igual de bien casadas, ya no desearía nada más en la vida, dijo la señora Bennet a su marido. Pocos días después, el señor Bingley le devolvió la visita al señor Bennet y pasó con él 10 minutos en su biblioteca. Él había abrigado la esperanza de que se le permitiese ver a las muchachas de cuya belleza había oído hablar mucho, pero no vio más que al padre. Las señoras fueron un poco más afortunadas, porque tuvieron la ventaja de poder comprobar desde la ventana alta que el señor Bingley llevaba un abrigo azul y montaba un caballo negro. Poco después le enviaron una invitación para que fuese a cenar, y cuando la señora Bennet tenía ya planeado los mejores manjares que darían crédito de su buen hacer de ama de casa, recibieron una respuesta que echaba todo a perder. El señor Bingley se veía obligado a ir a la ciudad al día siguiente, y en consecuencia no podía aceptar el honor de su invitación. La señora Bennet se quedó bastante desconcertada. No podía imaginar qué asuntos le reclamaban en la ciudad tan poco tiempo después de su llegada a Hertfordshire, y empezó a temer que iba a andar siempre revoloteando de un lado a otro sin establecerse definitivamente, y como es debido en Netherfield, Lady Lucas apaciguó un poco sus temores, llegando a la conclusión de que solo iría a Londres para reunir a un grupo de amigos para la fiesta. Y pronto ocurrió el rumor de que Bingley iba a traer a 12 damas y a 7 caballeros para el baile. Las muchachas se afligieron por semejante número de damas, pero el día antes del baile se consolaron al oír que en vez de 12 había traído solo a 6, 5 hermanas y a una prima. Y cuando el día del baile entraron en el salón, solo eran 5 en total: el señor Bingley, sus 2 hermanas, el marido de la mayor y otro joven. El señor Bingley era apuesto, tenía aspecto de caballero, semblante agradable y modales sencillos y poco afectados. Sus hermanas eran mujeres hermosas y de indudable elegancia. Su cuñado, el señor Hortz, casi no tenía aspecto de caballero, pero fue un amigo del señor Darcy, el que pronto centró la atención del salón por su distinguida personalidad. Era un hombre alto, de bonitas facciones y de un porte aristocrático. Pocos minutos después de su entrada, ya circulaba el rumor de que su renta era de 10,000 libras al año. Los señores declaraban que él era un hombre que tenía mucha clase,
Las señoras decían que era mucho más guapo que Bingley, siendo admirado durante casi la mitad de la velada, hasta que sus modales causaron tal disgusto que hicieron cambiar el curso de su buena fama. Se descubrió que era un hombre orgulloso, que pretendía estar por encima de todos los demás y que demostraba su insatisfacción con el ambiente que le rodeaba. Ni siquiera sus extensas posesiones en Derbyshire podían salvarle ya de parecer odioso y desagradable, y de que se le considerase que no valía nada comparado con su amigo. El señor Bingley enseguida trabó la amistad con las principales personas del salón. Era vivo y franco, no se perdió ni un solo baile, lamentó que la fiesta acabara tan temprano y habló de dar una a él en Netherfield. Tan agradables cualidades hablaban por sí solas. ¿Qué diferencia entre él y su amigo? El señor Darcy bailó solo una vez con la señora Host y una con la señora Bingley. Se negó a que le presentasen a ninguna otra dama y se pasó el resto de la noche deambulando por el salón y hablando de vez en cuando con algunos de sus acompañantes. Su carácter estaba definitivamente juzgado. Era el hombre más orgulloso y más antipático del mundo, y todos esperaban que no volviese más por allí. Entre los más ofendidos con Darcy estaba la señora Bennet, cuyo disgusto por su comportamiento se había agudizado, convirtiéndose en una ofensa personal, por haberle despreciado a una de sus hijas. Había tan pocos caballeros que Elizabeth Bennet se había visto obligada a sentarse durante 2 bailes. En ese tiempo, Darcy estuvo lo bastante cerca de ella para que la muchacha pudiese oír una conversación entre él y el señor Bingley, que dejó el baile unos minutos para convencer a su amigo de que se uniese a ellos. «Ven, Darcy», le dijo, «tienes que bailar. No soporto verte ahí de pie, solo y con esa estúpida actitud. Es mejor que bailes». «No pienso hacerlo. ¿Sabes cómo lo detesto? A no ser que conozca personalmente a mi pareja, no planeo bailar. En una fiesta como esta me sería imposible. Tus hermanas están comprometidas y bailar con cualquier otra mujer de las que hay en este salón sería como un castigo para mí». «No deberías de ser tan exigente y quisquilloso», se quejó Bingley. «Por lo que más quieras, palabra de honor. Nunca había visto a tantas muchachas tan encantadoras como en esta noche, y hay algunas que son especialmente bonitas». «Tú estás bailando con la única chica guapa del salón», dijo el señor Darcy mirando a la mayor de las Bennet. «Oh, ella es la criatura más hermosa que he visto en mi vida, pero justo detrás de ti está sentada una de sus hermanas, que es muy guapa y apostaría que muy agradable. Deja que le pida a mi pareja que te la presente». «¿Qué dices?». Y volviéndose, miró un momento a Elizabeth, hasta que sus miradas se cruzaron. Él apartó inmediatamente la suya y dijo friamente: «No está mal, aunque no es lo bastante guapa como para tentarme, y no estoy de humor para hacer caso a las jóvenes que han dado de otros. Es mejor que vuelvas con tu pareja y disfrutes de tus sonrisas porque estás malgastando el tiempo conmigo». El señor Bingley siguió su consejo. El señor Darcy se alejó, y Elizabeth se quedó allí, con sus no muy cordiales sentimientos hacia él. Sin embargo, contó la historia de sus amigas con mucho humor porque era graciosa y muy alegre, y tenía cierta disposición a hacer divertidas las situaciones que eran bastante ridículas. En resumidas cuentas, la velada transcurrió agradablemente para toda la familia. La señora Bennet vio cómo su hija mayor había sido admirada por los Netherfield. El señor Bingley había bailado con ella 2 veces, y sus hermanas estuvieron muy atentas con ella. Jane estaba tan satisfecha o más que su madre, pero se lo guardaba para sí misma. Elizabeth se alegraba mucho por su hermana Jane. Mary había oído cómo la señora Bingley decía que ella era la muchacha más culta del vecindario, y Catherine y Lydia habían tenido la suerte de no quedarse nunca sin pareja, que, como les habían enseñado, era de lo único que debían de preocuparse en los bailes. Así que volvieron contentas a Longbourn, el pueblo donde vivían y del que eran los principales habitantes. Encontraron al señor Bennet aún levantado, con un libro delante. Perdía la noción del tiempo, y en esta ocasión sentía gran curiosidad por los acontecimientos de la noche que había despertado tanta expectación en la familia. Llegó a creer que la opinión de su esposa sobre el forastero pudiera ser desfavorable, pero pronto se dio cuenta de que lo que iba a oír era todo lo contrario. «Oh, mi querido señor Bennet», dijo su esposa al entrar en la habitación, «hemos tenido una velada encantadora. El baile fue espléndido. Me habría gustado que hubieses estado allí,
Jane despertó tal admiración, nunca se había visto nada igual. Todos comentaban lo guapa que estaba, y el señor Bingley la encontró bellísima, y bailó con ella no una, sino 2 veces. Fíjate, querido, bailó con ella 2 veces. Fue la única de todo el salón a la que sacó a bailar por segunda vez. La primera a quien sacó fue la señora Lucas. Me contrarió bastante verlo bailar con ella, pero a él no le gustó en absoluto. ¿A quién puede gustarle? ¿No crees? Sin embargo, pareció quedarse prendado de Jane cuando la vio bailar, así que preguntó quién era, se le presentaron y le pidió el siguiente baile. Entonces bailó el tercero con la señorita King, el cuarto con María Lucas, el quinto otra vez con Jane y el sexto con Lizzie y el Boulanger. Si hubiese tenido alguna compasión de mí, gritó el marido impaciente, no habría gastado tanto. Por el amor de Dios, no me hables más de sus parejas. Ojalá se hubiese torcido un tobillo en pleno baile. Oh, querido mío, me tiene fascinada, es increíblemente guapo y sus hermanas son muy encantadoras. Llevaban los vestidos más elegantes que he visto en mi vida. El encaje de la señora Host. En este momento fue interrumpida de nuevo. El señor Bennet protestó contra toda descripción de los atuendos. Por lo tanto, ella se vio obligada a pasar otro capítulo de su historia, y contó, con gran amargura y algo de exaltación, la escandalosa rudeza del señor Darcy. Pero puedo asegurarte, añadió, que Lizzie no tiene gran cosa con ser su tipo, porque es el hombre más desagradable y horrible que existe, y no merece las simpatías de absolutamente nadie. Es tan estirado y tan engreído que no hay forma de soportarle. No hacía más que pasearse de un lado a otro como un pavo real. Ni siquiera lo bastante guapo para que merezca la pena bailar con él. Me habría gustado que hubieses estado allí y que le hubieses dado una buena lección. Lo detesto tanto. Capítulo 4. Cuando Jane y Elizabeth se quedaron solas, la primera, que había sido cautelosa a la hora de elogiar al señor Bingley, expresó a su hermana lo mucho que lo admiraba. «Es todo lo que un hombre joven debería de ser», dijo ella, «sensato, alegre, con sentido del humor. Nunca había visto modales tan desenfadados, tanta naturalidad, con una educación tan perfecta». «Y también es guapo», replicó Elizabeth, «lo cual nunca está de más en un joven. De modo que es un hombre completo». Me sentí muy adulada cuando me sacó a bailar por segunda vez. No esperaba semejante cumplido. ¿No te lo esperabas? Yo sí. Esa es la gran diferencia entre nosotras. A ti los cumplidos siempre te toman de sorpresa. A mí, la verdad es que nunca. Era lo más natural que te sacase a bailar por segunda vez. No pudo pasarle inadvertido que era 5 veces más guapa que todas las demás mujeres que había en el salón. No agradezcas tu galantería por eso. Bien, la verdad es que es muy agradable. Apruebo que te guste. Te han gustado muchas personas estúpidas, ¿sabes? ¡Lizzie! ¡Querida! Oh, sabes perfectamente que tienes cierta tendencia a que te guste toda la gente. Nunca ves un defecto en nadie. Todo el mundo es bueno y agradable ante tus ojos. Nunca te he oído hablar mal de un ser humano en mi vida. No quisiera ser imprudente al censurar a alguien, pero sabes que siempre digo lo que pienso. Ya lo sé, y eso es lo que se me hace más asombroso. Estar tan ciega para las locuras y tonterías de los demás, con el buen sentido que tienes. Fingir candor es algo bastante corriente. Se ve en todas partes. Pero ser cándido sin ostentación y premeditación, quedarse con lo bueno de cada persona, mejorarlo aún y no decir absolutamente nada de lo malo, eso solo lo haces tú. Y también te gustan sus hermanas, ¿no es así? Sus modales no se parecen a nada a los de él. Al principio, desde luego que no, pero cuando charlas con ellas son muy amables. La señora Bingley va a venir a vivir con su hermano y a ocuparse de su casa. Y o mucho me equivoco o estoy segura de que encontraremos en ella una vecina muy encantadora. Elizabeth escuchaba en silencio, pero no estaba convencida completamente. El comportamiento de las hermanas Bingley no había sido a propósito para agradar a nadie. Era la mejor observadora que su hermana, pero con un temperamento menos flexible y un juicio menos propenso a dejarse influir por los halagos. Elizabeth estaba poco dispuesta a probar a las Bingley. Eran, en efecto,
unas señoras muy finas, bastante alegres cuando no se las contrariaba, y cuando ellas querían, muy agradables, pero bastante orgullosas y muy engreídas. Eran bastante bonitas, habían sido educadas en uno de los mejores colegios de la capital y poseían una fortuna de 20,000 libras. Estaban acostumbradas a gastar más de la cuenta y a relacionarse con gente de rango, por lo que se creían con el derecho de tener una buena opinión de sí mismas y una muy pobre opinión de todos los demás. Pertenecían a una honorable familia del norte de Inglaterra, circunstancia que estaba más profundamente grabada en su memoria que la que tanto su fortuna como la de su hermana había sido hecha con el comercio. El señor Bingley heredó casi 100,000 libras de su padre, quien ya había tenido la intención de comprar una mansión, pero no vivió para hacerlo. El señor Bingley pensaba de la misma forma y a veces parecía decidido a hacer la elección dentro de su condado, pero como ahora disponía de una buena casa y de la libertad de un propietario, los que conocían su bien carácter tranquilo dudaban el que no pasase el resto de sus días en Netherfield y dejase la compra para la generación venidera. Sus hermanas estaban ansiosas de que él tuviese una mansión en su propiedad, pero aunque en la actualidad no fuese más que un arrendatario, la señora Bingley no dejaba por eso de estar deseosa de prescindir su mesa, ni la señora Host, que se había casado con un hombre más elegante que rico, estaba menos dispuesta a considerar la casa de su hermano como la suya propia siempre que le conviniese. A los 2 años escasos de haber llegado el señor Bingley a su mayoría de edad, una casual recomendación le indujo a visitar la posesión de Netherfield. La vio por dentro y por fuera durante media hora y se dio por satisfecho con las ponderaciones del propietario, alquilándola de inmediato. Entre él y Darcy existía una firme amistad a pesar de tener caracteres tan opuestos. Bingley había ganado la simpatía de Darcy por su temperamento abierto y dócil y por su naturalidad, aunque no hubiese una forma de ser quien ofreciese mayor contraste a la suya, y aunque él parecía estar muy satisfecho de su carácter, Bingley sabía el respeto que Darcy le tenía, por lo que confiaba plenamente en él, así como en su buen criterio. Entendía a Darcy como nadie. Bingley no era nada tonto, pero Darcy era mucho más inteligente que él. Era al mismo tiempo arrogante, reservado y quisquilloso, y aunque era muy educado, sus modales no le hacían nada atractivo. En lo que a esto respecta, su amigo tenía toda la ventaja. Bingley estaba seguro de hacer bien donde quiera que fuese. Sin embargo, Darcy era siempre ofensivo. El mejor ejemplo es la forma en la que hablaron de la fiesta de Meryton. Bingley nunca había conocido a gente más encantadora ni a chicas más guapas en su vida. Todo el mundo había sido de lo más amable y atento con él. No había habido formalidades ni rigidez, y muy pronto se hizo amigo de todo el salón. Y en cuanto a la señora Bennet, no podía concebir un ángel que fuese más bonito. Por el contrario, Darcy había visto una colección de gente en quienes había poca belleza y ninguna elegancia. Por ninguno de ellos había sentido el más mínimo interés y de ninguno había recibido atención o placer alguno. Reconoció que la señora Bennet era hermosa, pero sonreía demasiado. La señora Host y su hermana lo admitieron, pero aún así les gustaba y la admiraban. Dijeron que ella era una muchacha muy dulce y que no ponían ningún inconveniente en conocerla mejor. Quedó establecido, pues, que la señora Bennet era una muchacha muy dulce y por eso el hermano se sentía con autorización para pensar en ella como y cuando quisiesen. Muy bien, vamos con el capítulo 5. Capítulo 5. A poca distancia de Longbourn vivió una familia con la que los Bennet tenían especial amistad. Sir William Lucas había tenido con anterioridad negocios en Meryton, donde había hecho una regular fortuna, y se había elevado a la categoría de caballero por petición al rey durante su alcaldía. Esta distinción se le había subido un poco a la cabeza y empezó a no soportar tener que dedicarse a los negocios y vivir en una pequeña ciudad comercial. Así que dejando a ambos, se mudó con su familia a una casa a una milla de Meryton, denominada desde entonces Lucas Lodge, donde pudo dedicarse a pensar con placer en su propia importancia, y desvinculado de sus negocios, ocuparse únicamente de ser amable con todo el mundo, porque, aunque estaba orgulloso de su rango, no se había vuelto engreído. Por el contrario, era todo atenciones para con todo el mundo. De naturaleza inofensivo, sociable y servicial,
Su presentación en St. James la había hecho además cortés. La señora Lucas era una buena mujer, aunque no lo bastante inteligente para que la señora Bennet la considerase una vecina valiosa. Tenía varios hijos. La mayor, una joven inteligente y sensata de unos 20 años, era la amiga íntima de Elizabeth. Que las Lucas y las Bennet se reuniesen para charlar después de un baile era algo absolutamente necesario, y la mañana después de la fiesta, las Lucas fueron a Longbourn para cambiar impresiones. «Tú empezaste bien la noche, Charlotte», dijo la señora Bennet, fingiendo toda amabilidad posible hacia la señorita Lucas. «Fuiste la primera que eligió el señor Bingley». «Sí, pero pareció gustarle más la segunda». «Oh, ¿te refieres a Jane? Supongo porque bailó con ella 2 veces». «Sí, parece que sí le gustó. Creo que sí. Oí algo, pero no sé. Algo sobre el señor Robinson». «Quizás se refiera a lo que oí entre él y el señor Robinson. ¿No se lo he contado?» El señor Robinson le preguntó si le gustaban las fiestas de Meryton, si no creía que había muchachas muy hermosas en el salón, y cuál le parecía la más bonita de todas. Su respuesta a esta última pregunta fue inmediata. La mayor de las Bennet, sin duda. No puede haber más que una opinión sobre ese particular. «No me digas. Parece decidido a... Es como si... Pero en fin, todo puede acabar en nada». «Lo que yo oí fue mejor de lo que tú oíste, ¿verdad, Elizabeth?», dijo Charlotte. «Merece más la pena oír al señor Bingley que al señor Darcy, ¿no crees?». «Pobre Elisa, decir solo no está mal. Te suplico que no le metas en la cabeza a Lizzie que se disguste por Darcy. Es un hombre tan desagradable que la desgracia sería gustarle. La señora Long me dijo que había estado sentado a su lado y que no había despegado los labios». «¿Estás segura, mamá? ¿No te equivocas? Yo sí vi al señor Darcy hablar con ella». «Sí, claro, porque ella al final le preguntó si le gustaba Netherfield, y él no tuvo más remedio que contestarle. Pero la señora Long dijo que a él no le hizo ninguna gracia que le dirigiese la palabra». «La señora Bingley me lo dijo», comentó Jane, que él no solía hablar mucho, a no ser solo con sus amigos íntimos. «Con ellos es increíblemente agradable». «No creo una palabra, querida. Si fuese tan agradable habría hablado con la señora Long. Pero ya me imagino qué pasó. Todo el mundo dice que el orgullo no le cabe en el cuerpo, y apostaría a que escuchó a la señora Long, que no tiene coche, y que fue al baile en uno de alquiler». «A mí no me importa que no haya hablado de la señora Long», dijo la señorita Lucas, «pero desearía que hubiese hablado con Elisa». «Yo que tú, Lizzie», agregó la madre, «no hablaría con él nunca más en la vida». «Creo, mamá, que no puedo prometerte que nunca bailaré con él». «El orgullo», dijo la señorita Lucas, «ofende siempre, pero a mí el suyo no me resulta tan ofensivo. Él tiene disciplina, es natural que un hombre atractivo, con familia, fortuna y todo a su favor tenga un alto concepto de sí mismo. Por decirlo de algún modo, tiene derecho a ser orgulloso». «Es muy cierto», replicó Elizabeth. «Podría perdonarle fácilmente su orgullo si no hubiese mortificado el mío». «El orgullo», observó Mary, que se preciaba mucho de la solidez de sus reflexiones, «es un defecto muy común. Por todo lo que he leído, estoy convencida de que en realidad es muy frecuente de que la naturaleza humana sea especialmente propensa a él. Hay muy pocos que no abriguen un sentimiento de autosuficiencia por una u otra razón, ya sea real, ya sea imaginaria. La vanidad y el orgullo son cosas distintas, aunque muchas veces se usen como sinónimos. El orgullo está relacionado con la opinión que tenemos de nosotros mismos, la vanidad con lo que quisiéramos que los demás pensaran de nosotros». «Si yo fuese tan rico como el señor Darcy», exclamó un joven Lucas que había venido con sus hermanas, «no me importaría ser orgulloso. Tendría una jauría de perros de caza y bebería una botella de vino al día». «Pues beberías mucho más de lo debido», dijo la señora Bennet, «y si yo te viese te quitaría la botella de inmediato». El niño dijo que no se atrevería, ella que sí, y así siguieron discutiendo hasta que se dio por finalizada la visita. Así concluye el capítulo 5. Capítulo 6. Las señoras de Longbourn no tardaron en ir a visitar a las de Netherfield, y éstas devolvieron la visita como es de costumbre.
El encanto de la señorita Bennet aumentó la estima que la señorita Hurst y la señora Bingley sentían por ella, y aunque encontraron que la madre era intolerable y que no valía la pena dirigir la palabra a las hermanas menores, expresaron el deseo de profundizar las relaciones con ellas en atención a las dos mayores. Esta atención fue recibida por Jane con agrado, pero Elizabeth seguía viendo arrogancia en su trato con todo el mundo, exceptuando, con reparos, a su hermana. No podía disgustarle. Aunque valoraba su amabilidad con Jane, sabía que probablemente se debía a la influencia de la admiración que el hermano sentía por ella. Era evidente, dondequiera que se encontrasen, que Bingley admirara a Jane, y para Elizabeth también era evidente que su hermana aumentaba la inclinación que desde el principio sintió por él, lo que la predisponía a enamorarse de él, pero se daba cuenta, con gran satisfacción, de que la gente no podría notarlo, puesto que Jane unía a la fuerza de sus sentimientos, moderación y una constante jovialidad, que ahuyentaría las sospechas de los impertinentes. Así se lo comentó a su amiga la señorita Lucas. Tal vez sea mejor en ese caso, replicó Charlotte, poder escapar a la curiosidad de la gente, pero a veces es malo ser tan reservada. Si una mujer disimula su afecto al objeto del mismo, puede perder la oportunidad de conquistarle, y entonces es un pobre consuelo pensar que los demás están en la misma ignorancia. Hay tanto de gratitud y vanidad en casi todos los cariños que no es nada conveniente dejarlos a la deriva. Normalmente todos empezamos por una ligera preferencia, y eso sí puede ser simplemente porque sí, sin motivo, pero hay muy pocos que tengan tanto corazón como para enamorarse sin haber sido estimulados. En 9 de cada 10 casos, una mujer debe demostrar más cariño que el que siente. A Bingley le gustaba tu hermana, indudablemente, pero si ella no le ayuda, la cosa no va a pasar de allí. Ella le ayuda tanto como se lo permite su forma de ser. Si yo puedo notar su cariño hacia él desde luego que lo hará. Sería tonto si no lo descubriese. Recuerda, Elisa, que él no conoce el carácter de Jane como tú, pero si una mujer está interesada por un hombre y no trata de ocultarlo, él tendrá que acabar por descubrirlo. Tal vez sí, si él la ve lo bastante, pero aunque Bingley y Jane están juntos a menudo, nunca es por mucho tiempo, y además, como solo se ven en fiestas con mucha gente, no pueden hablar a solas. Así que Jane debería aprovechar al máximo cada minuto en el que pueda llamar su atención, y cuando lo tenga seguro, ya tendrá tiempo para enamorarse de él todo lo que le plazca. Tu plan es muy bueno, contestó Elizabeth. Cuando la cuestión se trata solo de casarse, pues está bien. Y si yo estuviese decidida a conseguir un marido rico o cualquier tipo de marido, casi puedo decir que lo llevaría a cabo. Pero esos no son los sentimientos de Jane. Ella no actúa con premeditación. Todavía no puede estar segura de hasta qué punto le gusta ni el por qué. Solo hace 15 días que lo conoce. Bailó 4 veces con él en Meryton. Le vio una mañana en su casa. Y desde entonces ha cenado en su compañía únicamente 4 veces. Esto no es suficiente para que ella conozca su carácter. No tal y como tú lo planteas. Si solamente hubiese cenado con él, no habría descubierto otra cosa que si tiene buen apetito o no. Pero no debes olvidar que pasaron 4 veladas juntos, y 4 veladas pueden significar bastante. Si bien en estas 4 veladas lo único que pudieron hacer es averiguar qué clase de bailes le gustaba a cada uno, pero no creo que hayan podido descubrirlo las cosas realmente importantes de su carácter. Bueno, dijo Charlotte, deseo de todo corazón que a Jane le salgan las cosas bien, y si se casase con él el día de mañana, creo que tendría más posibilidades de ser feliz que si se dedica a estudiar su carácter durante 12 meses. La felicidad en el matrimonio es solo cuestión de suerte. El que una pareja crea que son iguales o se conozcan bien de antemano no les va a traer felicidad en absoluto. Las diferencias se van acentuando cada vez más hasta hacerse insoportables. Siempre es mejor saber lo menos posible de la persona con la que vas a compartir tu vida. Me haces reír, Charlotte. No tiene sentido lo que dices. Sabes que no tiene sentido. Además, tú nunca actuarías de esa forma. Ocupada en observar las atenciones de Bingley para con su hermana, Elizabeth estaba lejos de sospechar que también estaba siendo objeto de interés a los ojos del amigo de Bingley. Al principio, el señor Darcy apenas se dignó a admitir que era bonita,
pero no había demostrado ninguna admiración por ella en el baile, y la siguiente vez que se vieron, él solo se fijó en ella para criticarla, pero tan pronto como dejó claro ante sí mismo y ante sus amigos que los rasgos de su cara apenas le gustaban, empezó a darse cuenta de que la bella expresión de sus ojos oscuros le daba un aire de extraordinaria inteligencia. A este descubrimiento siguieron otros igualmente mortificantes, aunque detectó con ojo crítico más de un fallo en la perfecta simetría de sus formas. Tuvo que reconocer que su figura era grácil y esbelta, y a pesar de que afirmaba que sus maneras no eran las de una gente refinada, se sentía atraído por su amabilidad, por su naturalidad y por su alegría. De este asunto ella no tenía la más remota idea. Para ella Darcy era el hombre que se hacía antipático donde quiera que fuese, y el hombre que no la había considerado lo bastante hermosa siquiera para sacarla a bailar. Darcy empezó a querer conocerla mejor. Como paso previo para hablar con ella, se dedicó a escucharla hablar con los demás. Este hecho llamó la atención de Elizabeth. Ocurrió un día en la casa de Sir Lucas, donde se habían reunido un amplio grupo de gente. ¿Qué querrá decir el señor Darcy?, le dijo ella a Charlotte, que ha estado escuchando mi conversación con el coronel Foster. Esa es una pregunta que solo el señor Darcy puede contestar. Si lo vuelvo a hacer, le daré a entender que sé lo que pretende. Es muy satírico, y si no empiezo siendo impertinente yo, acabaré por tenerle miedo. Poco después se les volvió a acercar, y aunque no parecía tener intención de hablar, la señorita Lucas desafió a su amiga para que le mencionase el tema, lo que inmediatamente provocó a Elizabeth, que se volvió a él y le dijo: ¿No cree usted, señor Darcy, que me expresé muy bien hace un momento, cuando le insistí al coronel Foster para que nos diese un baile en Meryton? Con gran energía, pero ese es un tema que siempre llena de energía a las mujeres. Es ahora severo con nosotras. Ahora nos toca insistirte a ti, dijo la señorita Lucas. Voy a abrir el piano y ya sabes lo que sigue, Elisa. ¿Qué clase de amiga eres? Siempre quieres que cante y que toque delante de todo el mundo. Si me hubiese llamado Dios por el camino de la música, serías una amiga de incalculable valor. Pero como no es el caso, preferiría no tocar delante de la gente que debe estar acostumbrada a escuchar a los mejores músicos. Pero como la señorita Lucas insistía, añadió: Está bien. Si así debe ser, será. Y mirando fríamente a Darcy dijo: Hay un viejo refrán que aquí todo el mundo conoce muy bien. Guárdate el aire para enfriar la sopa. Y yo lo guardaré para mi canción. El concierto de Elizabeth fue agradable, pero no extraordinario. Después de una o dos canciones, y antes de que pudiese complacer las peticiones de algunos que querían que cantase nuevamente, fue reemplazada al piano por su hermana Mary. Como era la menos brillante en la familia, trabajaba duramente para adquirir conocimientos y habilidades que siempre estaban impaciente por demostrar. Mary no tenía ni talento ni gusto, y aunque la vanidad le había hecho aplicada, también le hacía dado un aire pedante y modales afectados que deslucirían cualquier brillantez superior a la que ella había alcanzado. Que había tocado la mitad de bien, la habían escuchado con más agrado por su soltura y por su sencillez. Mary, al final de su largo concierto, no obtuvo más que unos cuantos elogios por las melodías escocesas e irlandesas que había tocado, a ruegos de sus hermanas menores que, con alguna de las Lucas y 2 o 3 oficiales, bailaban alegremente a un extremo de la habitación. Darcy, a quien indignaba aquel modo de pasar la velada, estaba callado y sin humor para hablar. Se hallaba tan embebido en sus propios pensamientos que no se fijó que Sir William Lucas estaba a su lado hasta que éste se dirigió a él. ¡Qué encantadora diversión para la juventud, señor Darcy! Mirándolo bien, no hay nada como el baile. Lo considero como uno de los mejores refinamientos de las sociedades más distinguidas. Ciertamente, señor, y también tiene la ventaja de estar de moda entre las sociedades menos distinguidas del mundo. Todos los salvajes bailan, ¿sabe? Sir William esbozó una sonrisa. Su amigo baila maravillosamente, continuó después de una pausa al ver a Bingley unirse al grupo. Y no dudo, señor Darcy, que usted mismo sea un experto en la materia. ¿Me vio bailar en Meryton, señor? Desde luego que sí, y me causó un gran placer verle. ¿Baila usted a menudo en St. James? Nunca, señor. ¿No cree que sería un cumplido para con ese lugar?
Es un cumplido que nunca concedo en ningún lugar si puedo evitarlo. Creo que tiene una casa en la capital. El señor Darcy asintió únicamente con la cabeza. Pensé algunas veces en fijar mi residencia en la ciudad, porque me encanta la alta sociedad, pero no estaba seguro de que el aire de Londres le sentase bien a Lady Lucas. Sir William hizo una pausa con la esperanza de una respuesta, pero su compañía no estaba dispuesto a hacer ninguna. Al ver que Elizabeth se les acercaba, se le ocurrió hacer algo que le pareció muy galante de su parte y la llamó. Mi querida señorita Elisa, ¿por qué no está bailando? Permítame que le presente a esta joven que puede serle una excelente pareja. Estoy seguro de que no puede negarse a bailar cuando tiene ante usted tanta belleza. Tomó a Elizabeth de la mano con la intención de paseársela a Darcy, quien, aunque extremadamente sorprendido, no planeaba rechazarla. Pero Elizabeth le volvió la espalda y le dijo a Sir William un tanto desconcertada. ¿De veras, señor? No tenía la menor intención de bailar. Le ruego que no suponga que he venido hasta aquí para buscar una pareja. El señor Darcy, con toda corrección, le pidió que le concediese el honor de bailar con él, pero fue en vano. Elizabeth estaba decidida, y ni siquiera Sir William, con todos sus argumentos, pudo persuadirla de lo contrario. Usted es excelente en el baile, señorita Elisa, y es muy cruel por su parte negarle la satisfacción de verla. Y aunque a este caballero no le guste este entretenimiento, estoy seguro de que no tendrá inconveniente de complacernos durante media hora. El señor Darcy es muy educado, dijo Elizabeth sonriendo. Lo es, en efecto, pero considerando lo que induce, querida Elisa, no podemos dudar de su cortesía, porque ¿quién podría rechazar una pareja tan encantadora? Elizabeth les miró con coquetería y se retiró. Su resistencia no le había perjudicado nada a los ojos del caballero, que estaba pensando en ella con satisfacción cuando fue abordado por la señorita Bingley. Adivino por qué estará tan pensativo. Creo que no puede hacerlo. Está pensando en lo insoportable que le sería pasar más veladas de esta forma, en una sociedad como esta, y por supuesto, soy de su misma opinión. Nunca he estado más enojada. Qué gente tan insípida y qué alboroto arman, con lo insignificantes que son y qué importancia se dan. Daría algo por oír sus críticas sobre ellos. Sus conjeturas son totalmente equivocadas. Mi mente estaba ocupada en cosas agradables. Estaba meditando sobre el gran placer que pueden causar un par de ojos bonitos en el rostro de una mujer hermosa. La señora Bingley le miró fijamente, deseando que le dijese qué dama había inspirado tales pensamientos en él. El señor Darcy, intrépido, contestó: la señorita Elizabeth Bennet. ¿La señorita Bennet? Me deja atónita. ¿Desde cuándo es su favorita? Y dígame, ¿cuándo tendré que darle la buena noticia? Esa es exactamente la pregunta que esperaba que me hiciese. La imaginación de una dama va muy rápido y salta de la admiración al amor y del amor al matrimonio en un momento. Sabía que me daría la enhorabuena. Si no lo toma tan en serio, creeré que ya es cosa hecha. Tendrá usted una suegra encantadora, de veras. Y ni qué decir que estará siempre en Pemberley con ustedes. Él escuchaba con perfecta indiferencia, mientras ella seguía disfrutando con las cosas que él decía, y al ver, por la actitud de Darcy, que todo estaba a salvo, dejó correr su ingenuo durante largo tiempo. Con esto concluye el capítulo 6. Capítulo 7. La propiedad del señor Bennet consistía casi enteramente en una hacienda de 2000 libras al año, la cual, desafortunadamente para sus hijas, estaba destinada, por falta de herederos varones, a un pariente lejano, y la fortuna de la madre, aunque abundante para su posición, difícilmente podía suplir a la de su marido. Su padre había sido abogado en Meryton y le había dejado 4000 libras. La señora Bennet tenía una hermana casada con un tal señor Phillips, que había sido empleado de su padre y le había sucedido en los negocios, y un hermano en Londres que ocupaba un respetable lugar en el comercio. El pueblo de Longbourn estaba solo a 1 milla de Meryton, distancia muy conveniente para las señoritas, que normalmente tenían la atención de ir por allí 3 o 4 veces a la semana para visitar a su tía y, de paso, detenerse en una sombrerera que había cerca de su casa.
Las que más frecuentaban Meryton eran las dos menores, Catherine y Lydia, que solían estar más ociosas que sus hermanas, y cuando no se les ofrecía nada mejor, decidían dar un paseo por la ciudad, que era necesario para pasar bien la mañana, y así tener conversación para la tarde, porque, aunque las noticias no solían abundar en el campo, su tía siempre tenía algo que contarles. De momento, estaban bien provistas de chismes y de alegría ante la recién llegada de un regimiento militar que iba a quedarse en el invierno, y tenía Meryton su cuartel general. Ahora las visitas a la señora Phillip proporcionaban una información de lo más interesante. Cada día añadían algo más a lo que ya sabían acerca de los nombres y las familias de los oficiales. El lugar donde se alojaban ya no era un secreto, y pronto empezaron a conocer a los oficiales en persona. El señor Phillips los conocía a todos, lo que constituía para sus sobrinas una fuente de satisfacción insospechada. No hablaba de otra cosa que no fuera de oficiales. La gran fortuna del señor Bingley, de la que tanto le gustaba hablar a su madre, ya no valía la pena comparada con el uniforme de un alférez. Después de oír una mañana el entusiasmo con el que sus hijas hablaron del tema, el señor Bennet observó fríamente: por todo lo que puedo sacar en limpio de nuestra manera de hablar, deben ser las muchachas más tontas de todo el país. Ya había tenido mis sospechas algunas veces, pero ahora estoy completamente convencido. Catherine se quedó desconcertada y no contestó. Lydia, con absoluta indiferencia, siguió expresando su admiración por el capitán Carter y dijo que esperaba verle aquel mismo día, pues a la mañana siguiente se marcharía a Londres. «Me deja pasmada, querido», le dijo la señora Bennet, «lo dispuesto que siempre estará a creer que tus hijas son tontas. Si yo despreciase a alguien, sería a las hijas de los demás, pero no a mis hijas. Si mis hijas son tontas, lo menos que puedo hacer es reconocerlo», dijo el señor Bennet. «Sí, pero ya ves, resulta que son bastante listas». «Presumo que este es el único punto en el que no estamos de acuerdo. Siempre deseé coincidir contigo en todo, querida, pero en esto difiero, porque nuestras dos hijas menores son tontas de remate, aunque lo niegues». «Mi querido señor Bennet, no esperarás que estas niñas tengan tanto sentido como sus padres. Cuando tengan nuestra edad, apostaría que piensan en oficiales tanto como nosotros. Me acuerdo de una época en la que me gustó mucho un casaca roja, y la verdad es que todavía lo llevo en mi corazón. Y si un joven coronel con 5 o 6 mil libras anuales quisiera una de mis hijas, no le diría que no. Encontré muy bien al coronel Foster la otra noche en la casa de Sir William». «Mamá», dijo Lydia, «la tía dice que el coronel Foster y el capitán Carter ya no van tanto a la casa de los Watson como antes. Ahora los ve mucho en la biblioteca de Clark». La señora Bennet no pudo contestar al que interrumpía por la entrada de un lacayo que traía una nota para la señorita Bennet. Venía de Netherfield y el criado esperaba respuesta. Los ojos de la señora Bennet brillaban de alegría y estaba impaciente porque su hija acabase de leer. «Bien, Jane. ¿De quién es? ¿De qué se trata? ¿Qué dice la carta? Date prisa y dinos. Date prisa, cariño». «Es de la señora Bingley», dijo Jane, y entonces leyó en voz alta lo siguiente: «Mi querida amiga, si tienes compasión de nosotras, ven a cenar hoy con Luisa y conmigo. Si no, estaremos en peligro de odiarnos la una a la otra el resto de nuestras vidas, porque dos mujeres juntas todo el día no pueden acabar sin pelearse. Ven tan pronto como te sea posible. Después de recibir esta nota, mi hermano y los otros señores cenarán con los oficiales. Saludos. Atentamente, Caroline Bingley». «¿Con los oficiales?», exclamó Lydia. «Qué raro que la tía no nos lo haya dicho». «Cenar fuera», dijo la señora Bennet. «¡Qué mala suerte!». «¿Puedo llevar el carruaje?», preguntó Jane. «No, querida, es mejor que vayas a caballo, porque parece que va a llover y así tendrás que quedarte a pasar toda la noche». «Sería un muy buen plan», dijo Elizabeth, «si estuviera segura de que no se van a ofrecer a traer la casa». «Oh, los señores llevarán el ando del señor Bingley a Meryton, y los Hurst no tienen caballos propios. No pasará». «Preferiría ir en el carruaje», insistió Jane. «Pero, querida, tu padre no puede prestarte los caballos. Me consta, se necesitan en la granja. ¿No es así, señor Bennet?».
Se necesitan más en la granja de lo que yo puedo ofrecerles. Si puedes ofrecerlos hoy, dijo Elizabeth, los deseos de mi madre serán cumplidos. Al final animó al padre para que admitiese que los caballos estaban ocupados, y, por fin, Jane se vio obligada a ir a caballo. Su madre la acompañó hasta la puerta pronosticando muy contenta un día pésimo. Sus esperanzas se cumplieron. No hacía mucho que se había ido Jane, cuando empezó a llover a cántaros. Las hermanas se quedaron intranquilas por ella, pero su madre estaba encantada. No paró de llover en toda la tarde. Era obvio que Jane no volvería pronto. Verdaderamente, tuvo una idea muy acertada, repetía la señora Bennet una y otra vez. Sin embargo, hasta la mañana siguiente no supo nada del resultado de su oportuna estratagema. Apenas había acabado de desayunar cuando un criado de Netherfield trajo la siguiente nota para Elizabeth. Mi querida Lizzie, no me encuentro muy bien esta mañana, lo que, supongo, se debe a que ayer llegué calada hasta los huesos. Mis amables amigas no quieren ni oírme hablar de volver a casa hasta que no esté mejor. Insisten en que me vea el señor Jones. Por lo tanto, no se alarmen si se enteran de que ha venido a visitarme el doctor. No tengo nada más que un fuerte dolor de garganta y un dolor de cabeza. Tuya siempre, Jane. Bien, querida, dijo el señor Bennet, una vez que Elizabeth hubo leído la nota en lo alto. Si Jane contrajera una enfermedad peligrosa o se muriese, sería un consuelo saber que todo fue por conseguir al señor Bingley y fue por tu idea. Oh, no tengo miedo de que se muera. La gente no se muera por pequeños resfriados sin importancia. Tendrá muy buenos cuidados. Mientras esté allí, todo irá de maravilla. Iría a verla si pudiese disponer del coche. Elizabeth, que estaba verdaderamente preocupada por su hermana, tomó la determinación de ir a verla. Como no podía disponer del carruaje y no era buena amazona, caminar era su única alternativa, y declaró su intención. ¿Cómo puedes ser tan tonta?, exclamó su madre. ¿Cómo se te pudo ocurrir tal cosa? ¿Con el barro que hay en el piso? Llegarás hecha una facha. No estarás presentable para los Bingley. Estaría presentable para ver a Jane, que es todo lo que me importa. ¿Es una indirecta para que mande a buscar los caballos, Lizzie?, dijo su padre. No, en absoluto. No me importaría caminar. No hay distancias cuando se tiene un motivo. Solo son 3 millas. Estaré de vuelta a la hora de cenar. Admiro la actividad de tu benevolencia, observó Mary, pero todo impulso del sentimiento debe estar dirigido por la razón, y a mi juicio el esfuerzo debe ser proporcional a lo que se pretende hacer. Iremos contigo hasta Meryton, dijeron Catherine y Lydia. Elizabeth aceptó su compañía y las 3 jóvenes salieron juntas caminando. Si nos damos prisa, dijo Lydia mientras caminaban, tal vez podamos ver al capitán Carter antes de que se vaya. En Meryton, las chicas se separaron. Las 2 menores se dirigieron a la casa de la esposa de uno de los oficiales, y Elizabeth continuó su camino sola. Cruzó campo tras campo a paso ligero, saltó cercas, sorteó charcos con impaciencia, hasta que por fin se encontró ante la casa, con los tobillos empapados, las medias sucias y el rostro encendido por el ejercicio. La pasaron al comedor, donde estaban todos reunidos menos Jane, y donde su presencia causó una gran sorpresa. A la señora Host y a la señorita Bingley les parecía increíble que hubiese caminado 3 millas sola, tan temprano y con un clima tan espantoso. Elizabeth quedó convencida de que le hicieron de menos por ello. No obstante, la recibieron con mucha cortesía, aunque seguramente falsa, pero en la actitud del hermano había algo más que cortesía. Había un buen humor y amabilidad que en el resto de la familia no se veía. El señor Darcy habló poco y el señor Host absolutamente nada. El primero fluctuaba entre la admiración por la luminosidad que el ejercicio le había dado en su rostro y la duda de que si la ocasión justificaba el que hubiese venido sola desde tan lejos. El segundo hombre solo pensaba en su desayuno. Las preguntas que Elizabeth hizo acerca de su hermana no fueron contestadas favorablemente. La señora Bennet había dormido mal y aunque se había levantado, tenía mucha fiebre y no estaba en condiciones de salir de su habitación. Elizabeth se alegró de que la llevasen a verla inmediatamente, y Jane, que se había contenido de expresar en su nota cómo deseaba esa visita,
Por miedo a ser inconveniente o alarmar a la familia, se alegró muchísimo al ver a su hermana mayor. A pesar de todo, no tenía ánimo para mucha conversación. Cuando la señorita Bingley las dejó solas, no pudo formular más que gratitud por la extraordinaria amabilidad con que la trataban en aquella casa. Elizabeth la atendió en silencio. Cuando acabó el desayuno, las hermanas Bingley se reunieron con ellas, y a Elizabeth empezaron a parecerle simpáticas al ver el afecto y el interés que mostraban por Jane. Vino el médico y examinó a la paciente, declarando, como era de suponer, que había contraído un fuerte resfriado y que debía hacer todo lo posible por cuidarla. Le recomendó que se metiese otra vez en la cama y le recetó algunos medicamentos. Mientras siguieron las instrucciones del médico al pie de la letra, ya que la fiebre había aumentado y el dolor de cabeza era más agudo, Elizabeth no abandonó la habitación ni un solo momento, y las otras señoritas tampoco se ausentaban por mucho tiempo. Los señores estaban fuera porque en realidad nada tenían que hacer en la habitación. Cuando dieron las 3, Elizabeth comprendió que debía marcharse, y aunque muy en contra de su voluntad, así lo expresó. La señorita Bingley le ofreció el carruaje. Elizabeth solo estaba esperando que insistiese un poco más para aceptarlo, cuando Jane comunicó su deseo de marcharse con ella, por lo que la señorita Bingley se vio obligada a convertir el ofrecimiento de Lando en una invitación para que se quedase en Netherfield. Elizabeth aceptó muy agradecida, y mandaron un criado a Longbourn para hacer saber a la familia que se quedaba y que le enviaran ropa extra para cambiarse. Así termina el capítulo 7. Muy bien, capítulo 8. Va a ser el último que lea en esta ocasión. A las 5 las señoras se retiraron para vestirse y a las 6:30 llamaron a Elizabeth para que bajara a cenar. Esta no pudo contestar favorablemente a las atentas preguntas que le hicieron y en las cuales tuvo la satisfacción de distinguir el interés especial del señor Bingley. Jane no había mejorado absolutamente nada. Al oírlo, las hermanas repitieron 3 o 4 veces cuánto lo lamentaban, lo horrible que era tener un mal resfriado y lo que a ellas les molestaba de estar enfermas. Después ya no se ocuparon más del asunto, y su indiferencia hacia Jane, en cuanto no la tenían delante, volvió a despertar en Elizabeth la antipatía que en principio había sentido por las hermanas. En realidad era Bingley el único del grupo que ella veía con agrado. Su preocupación por Jane era genuina, y las atenciones que tenía con Elizabeth eran lo que evitaba que se sintiese como una intrusa en la casa, que era como las demás la consideraban. Solo él parecía darse cuenta de su presencia. La señorita Bingley estaba absorta con el señor Darcy, su hermana más o menos lo mismo. En cuanto al señor Host, que estaba sentado al lado de Elizabeth, era un hombre indolente que no vivía más que para comer, para beber y jugar a las cartas. Cuando supo que Elizabeth prefería un plato sencillo a un ragout, ya no tuvo nada de qué hablar con ella. Cuando acabó la cena, Elizabeth volvió inmediatamente junto a Jane. Nada más salir del comedor, la señorita Bingley empezó a criticarla. Sus modales eran, en efecto, pésimos, una mezcla de orgullo e impertinencia. No tenía conversación, no tenía estilo, ni gusto, ni siquiera belleza. La señorita Host opinaba lo mismo y añadió: en resumen, lo único que se puede decir de ella es que es una excelente caminante. Jamás olvidaré cómo apareció esta mañana, realmente parecía medio salvaje. En efecto, Luisa, cuando la vi casi no pude contenerme. ¡Qué insensatez de ella venir hasta aquí! ¿Qué necesidad había de que corriese por los campos solo porque su hermana tiene un resfriado? ¿Cómo traía los cabellos, tan despeinados, tan desalineados? Sí, y las enaguas, si las hubieses visto, con más de una cuarta de barro. El abrigo que se había puesto para taparlas, desde luego no servía para nada. Tu retrato puede que sea muy exacto, Luisa, dijo Bingley, pero todo eso a mí me pasó inadvertido. Creo que la señorita Elizabeth Bennet tenía un aspecto inmejorable al entrar en el salón esta mañana. Casi no me di cuenta de que llevaba la falda sucia, ¿sabes? Estoy segura de que usted sí se fijó, señor Darcy, dijo la señorita Bingley. Sí me figuro que no le gustaría a su hermana desde semejante espectáculo. Claro que no. Caminar 3 millas, o 4, o 5, o las que sean, con el barro hasta los tobillos, y sola, completamente sola. ¿Qué querría dar a entender?
Para mí, eso demuestra una abominable independencia y presunción, y una indiferencia por el decoro propio de la gente del campo. Lo que demuestra es un apreciable cariño hacia su hermana, dijo el señor Bingley. Me temo, señor Darcy, observó la señorita Bingley a media voz, que esta aventura habrá afectado bastante la admiración que tenía usted por sus bellos ojos. En absoluto, respondió el señor Darcy. Con el ejercicio se le pusieron aún más brillantes y hermosos. A esta intervención siguió una breve pausa, y la señora Host empezó de nuevo. Le tengo gran estima a Jane Bennet. Es en verdad una muchacha encantadora, y desearía con todo mi corazón que tuviese mucha suerte. Pero con semejantes padres y con parientes de tan poca clase, me temo que no va a tener muchas oportunidades en la vida. Creo que he oído decir que su tío es abogado en Meryton. Sí, y tiene otro que vive en algún sitio cerca de Checkspeed. ¡Colosal!, añadió su hermana, y las dos se echaron a reír a carcajadas. Aunque todo Checkspeed estuviese lleno de tíos suyos, exclamó Bingley, no por ello serían las Bennet menos agradables. Pero les disminuirá las posibilidades de casarse con hombres que figuren en algo en el mundo, respondió Darcy. Bingley no hizo ningún comentario a esta observación de Darcy, pero sus hermanas asintieron encantadas y estuvieron un rato divirtiéndose a costa de los vulgares parientes de su querida amiga. Sin embargo, en un acto de renovada bondad, al salir del comedor pasaron al cuarto de la enferma y se sentaron con ella hasta que las llamaron para el café. Jane se encontraba todavía muy mal de salud y Elizabeth no la dejaría hasta más tarde, cuando se quedó tranquila al ver que estaba dormida, y entonces le pareció que debía ir abajo, aunque no le apetecía mucho la idea. Al entrar en el salón, los encontró a todos jugando al Lu, e inmediatamente le invitaron a que les acompañase, pero ella, temiendo que estuviesen jugando fuerte, no aceptó, y utilizando a su hermana como excusa, dijo que se entretendría con un libro durante el poco tiempo que permanecería abajo. El señor Host la miró con asombro. «¿Prefieres leer a jugar?», le dijo. «Es muy extraño». La señorita Elizabeth Bennet, dijo la señorita Bingley, desprecia las cartas. Es una gran lectora y no encuentra placer en nada más. «No merezco ni ese elogio ni esa censura», exclamó Elizabeth. «No soy una gran lectora y encuentro placer en demasiadas cosas». «Como, por ejemplo, en cuidar a su hermana», intervino Bingley, «y espero que ese placer aumente cuando la vea completamente repuesta». Elizabeth se lo agradeció de corazón y se dirigió a una mesa donde había varios libros puestos. Él se ofreció al instante para ir a buscar otros, todos los que hubiese en su biblioteca. «Desearía que mi colección fuese mayor para beneficio suyo y para mi propio prestigio, pero soy un hombre perezoso, y aunque no tengo muchos libros, tengo más de los que pueda llegar a leer». Elizabeth le aseguró que con los que había en la habitación tenía de sobra. «Me extraña», dijo la señorita Bingley, «que mi padre haya dejado una colección de libros tan pequeña». «Qué estupenda biblioteca tiene usted en Pemberley, señor Darcy». «Tiene que ser buena», contestó. «No es obra de muchas generaciones. Y además usted la ha aumentado considerablemente. Siempre está usted comprando libros». «No puedo comprender que se descuide la biblioteca de una familia en tiempos como estos». ¿Descuidar? Estoy segura de que usted no descuida nada que se refiere a aumentar la belleza de este noble lugar. Charles, cuando construyas tu casa, me conformaría con que fuese la mitad de bonita que Pemberley. «Ojalá pueda», respondió. «Pero yo te aconsejaría que comprases el terreno cerca de Pemberley y que lo tomases como modelo. No hay condado más bonito en Inglaterra que Derbyshire». «Ya lo creo que lo haría. Y compraría el mismo Pemberley si Darcy lo vendiera». «Hablo de posibilidades, Charles». «Sinceramente, Caroline, preferirías conseguir Pemberley comprándolo que imitándolo». Elizabeth estaba demasiado absorta en lo que ocurría para poder prestar la menor atención al libro que leía. No tardó en abandonarlo. Se acercó a la mesa de juego y se colocó entre Bingley y su hermana mayor para observar la partida. «¿Ha crecido la señorita Darcy desde la primavera?», preguntó la señorita Bingley. «¿Sería tan alta como yo?».
Creo que sí. Ahora será de la estatura de Elizabeth Bennet, o quizás más alta. Qué ganas tengo de volver a verla. Nunca he conocido a nadie que me guste tanto. ¡Qué figura! ¡Qué modales! Y qué talento para su edad. Toca el piano de un modo exquisito. Me asombra, dijo Bingley, que las jóvenes tengan tanta paciencia para aprender tanto y lleguen a ser tan perfectas como lo son todas. Todas las jóvenes son perfectas, mi querido Charles. ¿Qué dices? Sí, todas. Todas pintan, forran biombos y hacen bolsitas de malla. No conozco a ninguna que no sepa hacer todas esas cosas, y nunca he oído hablar de una damita por primera vez sin que me informara en que era perfecta. Tu lista de lo que abarcan comúnmente esas perfecciones, dijo Darcy, tiene mucho de verdad. El adjetivo se aplica a mujeres cuyos conocimientos no son otros que hacer bolsos de malla o forrar biombos, pero disto mucho de estar de acuerdo contigo en lo que se refiere a su estimación a las damas en general. De todas las que he conocido, no puedo alardear de conocer más que a una media docena que sean realmente perfectas. Ni yo, desde luego, dijo la señorita Bingley. Entonces, observó Elizabeth, ¿debe ser que su concepto de la mujer perfecta es muy exigente? Sí, muy exigente. Oh, desde luego, exclamó su fiel colaboradora. Nadie puede estimarse realmente perfecto si no sobrepasa en mucho lo que se encuentra normalmente. Una mujer debe tener un conocimiento profundo de música, de canto, de dibujo, baile y lenguas modernas. Y además de todo esto, debe poseer un algo especial en su aire y su manera de andar, en el tono de su voz, en el trato, en el modo de expresarse, pues de lo contrario no merecería el calificativo más que a medias. ¿Debe poseer todo esto? Debe poseer todo esto, agregó Darcy, y a ello hay que añadir algo más sustancial en el desarrollo de su inteligencia por medio de abundantes lecturas. No me sorprende ahora que conozca solo a 6 mujeres perfectas. Lo que me extraña es que conozca a alguna. ¿Tan severo es usted con su propio sexo que duda que esto sea posible? Yo nunca he visto una mujer así. Nunca he visto tanta capacidad, tanto gusto, tanta aplicación y tanta elegancia juntas como usted describe. La señorita Hust y la señorita Bingley protestaron contra la injusticia de su implícita duda, afirmando que conocían muchísimas mujeres que respondían a dichas descripciones. Cuando el señor Host las llamó al orden quejándose amargamente de que no prestaban atención al juego, como la conversación parecía haber terminado, Elizabeth no tardó en abandonar el salón. Elizabeth, dijo la señorita Bingley cuando la puerta se hubo cerrado tras de ella, es una de esas muchachas que tratan de hacerse agradables al sexo opuesto, desacreditando al suyo propio. No diré que no dé resultado con muchos hombres, pero opinión es un truco muy vil y de muy mala maña. Indudablemente, respondió Darcy, a quien iba dirigida principalmente esta observación. Hay vileza en todas las artes que las damas a veces se rebajan a emplear para cautivar a los hombres. Todo lo que tenga algo que ver con la astucia es simplemente despreciable. La señorita Bingley no quedó lo bastante satisfecha con la respuesta como para continuar con el tema. Elizabeth se reunió de nuevo con ellos solo para decirles que su hermana había empeorado y que no podía dejarla. Bingley decidió enviar a alguien a buscar inmediatamente al Dr. Jones, mientras que sus hermanas, convencidas de que la asistencia médica en el campo no servía para nada, propusieron enviar a alguien a la capital para que trajese a uno de los más eminentes doctores. Elizabeth no quiso ni oír hablar de esto último, pero no se oponía a que se hiciese lo que decía el hermano. De manera que se acordó mandar a buscar al Dr. Jones temprano a la mañana siguiente, si Jane no se encontraba mejor. Bingley estaba bastante preocupado y sus hermanas estaban muy afligidas. Sin embargo, más tarde se consolaron cantando unos dúos, mientras Bingley no podía encontrar mejor alivio a su preocupación que dar órdenes a su ama de llaves para que se prestase toda la mayor atención posible a la enferma y a su hermana. Con esto acaba el capítulo 8. Igual pueden dejarme en los comentarios qué les gustó. Les recuerdo que en este canal leo sonetos, recito poesía,
Leo cuentos, historias de varios autores, así que los invito a seguirme para que exploren más de este universo. Daríamos por concluida la lectura de esta noche. Gracias a los que se quedaron, gracias a los que estuvieron un ratito, espero que les haya gustado el live y nos vemos la siguiente semana. Les deseo un excelente fin de semana. Pasen bonita noche. Nos vemos.